también escuchar a Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, para que entregue esa otra versión. En conclusión, Laura, el exdirector Darío Acevedo, nos dice que esto no se puede presentar por parte del Centro de Memoria y hasta esta hora, 1 de la tarde, 51 minutos. ¿Ya ha tenido respuesta por parte del Centro de Memoria Histórica? Nada, ni de su asesor, ni de la directora María Gaitán. Bien, pues esta es toda la polémica que se ha armado en torno a esta proyección. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático y quien ha conocido muy de cerca el proceso que instauró el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Mendoza ante la Corte Constitucional, aduciendo que se vulneraron sus derechos al buen nombre. Después de esta entrevista, ¿qué tiene usted para decirnos? ¿Cuál es el argumento que ustedes exponen para que esta proyección no se dé y sobre todo con el sello del Centro de Memoria Histórica? Bueno, Andrea, gracias y gracias por esta oportunidad. Primero, digamos, ordenar como las ideas en esta, digamos, vergonzosa expresión que acabamos de escuchar. Una cosa es hablar sobre el contenido de un material altamente difamatorio, evaluado, si se quiere decir así, por parte de la Corte Constitucional. Dos, otro es el debate sobre la libertad de expresión en Colombia, los estándares, la protección que tiene que tener la libertad de expresión, no queriendo decir con eso que es ilimitada. No, el derecho a la libre expresión le permite a cualquier ciudadano decir lo que se le venga en gana sin consecuencia alguna. No porque yo tenga libre expresión puedo decir, por ejemplo, que un medio de comunicación, por poner un ejemplo, es financiado con plata de terrorismo y no lo sé demostrar, pero es mi libre expresión. No, eso no puede ser así. Pero el tercer elemento y más preocupante es que la promoción por parte del gobierno nacional sea sustentada, o bien un material altamente difamatorio sustentado por el gobierno nacional. Cuidado, que lo que hay aquí es un ataque directo a la oposición política. Que la promoción que está haciendo una entidad pública financiada con recursos públicos es la promoción de un contenido difamatorio por parte de una entidad, de una oficina del gobierno nacional. Yo entiendo esto como un ataque directo a la oposición política en Colombia. Y el presidente de la República, nadie más distinto a él, tendría que salir a decir ya mismo si está aceptando que eso sea así o no. Porque si es así, es tal vez de los ataques más, digamos, cuestionables que pueda hacer Gustavo Petro, primero al líder de la oposición política en Colombia y segundo a nosotros como una expresión política legítima de este país. A mí me va quedando la lección, y esto no es una pregunta que usted me haya hecho, pero yo no lo tengo que decir, que mientras más gestos de respeto se tienen con el gobierno nacional, de atender un debate, por ejemplo, de la reforma a la salud, de hacer consideraciones dentro del Palacio de Nariño, las respuestas son los ataques difamatorios por parte del gobierno. Me da mucho susto lo que está pasando. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, ustedes como bancada piensan hacerle un reclamo oficial al gobierno nacional, al Centro de Memoria Histórica y particularmente acciones legales por esto que ustedes dicen pues va en contravía de la libre expresión y ya estás vulnerando los derechos al buen nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez en distancia, por supuesto, de lo que ha dicho Daniel Mendoza? Andrea, mire, la oportunidad para hacerle reclamo al presidente de la República es esta, a partir de este momento. Segundo, habrá que hacer la consideración con la bancada del partido completo, pero tercero, a título personal, en mi condición de representante a la Cámara, a partir de hoy quedan radicadas todas las denuncias contra la señora directora del Centro de Memoria Histórica. Es que aquí el debate es, ¿la memoria histórica es lo que le parezca a un funcionario de turno o son los hechos que efectivamente se consideraron? Porque entonces esto nos los ponen como un referente de autoridad y en los colegios y en las instancias o sectores del país dicen, no, es que eso lo dijo el Centro de Memoria Histórica y lo dan como un hecho. Entonces ahora resulta que la narrativa, la historia de Colombia es lo que diga Daniel Mendoza, un señor que le preguntaron hace pocos meses que por cuál era su motivación para aspirar al Consejo de la Ciudad de Bogotá, en buena hora no ganó y dice que era que el uribismo llevaba 60 años en el poder. ¿Cómo le parece a ese tipo de argumentos? Ese contenido difamatorio, creado en un momento coyuntural, previo a las elecciones presidenciales del 22, todos esos elementos financiados, organizados, si se quiere decir, con corresponsabilidad de ciertos sectores del periodismo radical, si se puede llamar así, como ese señor Guillén, fueron los responsables de este contenido difamatorio. Nunca pudieron demostrar que así fuera, ya no es una opinión política. La misma Corte Constitucional dijo, usted le hace daño al periodismo y le hace daño a la libertad de expresión si se aceptan ese tipo de elementos. Pero aquí lo claro y lo grave es
que es el gobierno de Colombia. No estamos hablando de una ONG o una corporación o una entidad autónoma independiente, es el gobierno de Colombia haciendo un planteamiento de difusión, de un ataque virulento contra la oposición política que somos nosotros, que somos el Centro Democrático, y eso lo tendremos que evidenciar nosotros. Sí, congresista, justamente usted me da pie para preguntarle sobre una cosa muy importante y es sobre la directora del Centro Memoria, María Gaitán. A ella le llegaron muchísimas denuncias sobre acoso laboral y otras cosas y justo nos dicen fuentes que desde Comunicaciones están hablando para hacer una denuncia formal, otra parte de la que ya tiene en su contra. ¿Usted cree que la directora del Centro Memoria debería apartarse de su cargo sabiendo que tiene esas denuncias, digamos que ha privilegiado un poco más la información de su abuelo, Jorge Eliezer Gaitán, en el Centro Memoria, y bueno, este hecho polémico de hoy? De la muerte del abuelo, recuerdo a la señora Gaitán asistiendo a las sesiones del 9 de abril o Día de las Víctimas en el Congreso de la República. Para ella no existía otra responsabilidad, casi que culpa de la muerte del abuelo al expresidente Uribe. Se le veía esa rabia y ese sesgo inmediatamente contra quienes estábamos allí del Centro Democrático. ¿Para qué asumen una responsabilidad pública si lo que quieren llegar a hacer es a cobrar venganzas personales o ideológicas? Y eso es lo que está haciendo hoy. Si ustedes revisaran esas sesiones del Congreso, que además deben estar grabadas y públicas, hace unas intervenciones, perdónemelo, salida de toda proporción, señalando y culpando y buscando responsables de lo que ella considera son los hechos de la historia colombiana. Ahora viene con todo ese sesgo, utiliza su función pública, abusa de su función pública para llevar al paredón, insisto, a quienes representamos el Centro Democrático. Es que esto no es solamente contra el expresidente Uribe, esto es un ataque contra un partido político declarado en oposición. Esas personas que han llegado a cumplir esa función pública, pero que lo que hacen es demostrar que no están preparados, que tienen denuncias de acoso laboral, que maltratan a quien no piensa como ellos, no deben permanecer en este tipo de cargos. A mí me da pesar por el gobierno y por el Estado colombiano, es que pareciera que esa es la regla general. Por todas las entidades del gobierno nacional están saliendo denuncias de acoso laboral, de abusos de poder, ese tipo de consideraciones, y eso sí lo vamos a tener que evidenciar nosotros. La señora hoy, por lo menos en lo que está en mis manos como representante a la Cámara, va a quedar denunciada ante la Procuraduría General de la Nación y las otras instancias, y más pronto que tarde, una vez retornemos, también tendrá que darnos respuesta en el Congreso de la República. La función pública, los cargos no son para ir a cobrar sus venganzas ideológicas. Pues mire, este tema y por supuesto los invitados, Laura, y con sus diferentes opiniones, pues muestran el nivel también de lo delicado que es y la controversia que ha generado. Representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, así como escuchamos a Daniel Mendoza, queríamos escucharlo a usted. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias, Andrea, a ustedes por permitir esta oportunidad, que es un debate nacional. Déjeme decir solamente esto. La importancia de la libertad de expresión no se puede medir dependiendo a quién se esté criticando. No puede haber más laxitud cuando se habla de Uribe o cuando se habla de un medio de comunicación. El respeto y la dignidad humana tienen que tener un criterio de igualdad. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Daniel Mendoza, gracias a Darío Acevedo, exdirector del Centro de Memoria Histórica, Mauricio, y pues el debate va a seguir, ¿no? Y buscamos también al abogado Abelardo de la Espriella, quien fue el que puso esta acción defendiendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Mendoza. Sí, hablé con el abogado Abelardo de la Espriella, me dijo que por ahora no va a haber ningún pronunciamiento ni de parte de él ni de parte de su oficina, entonces pues estaremos muy atentos. Periodista. Nada. Que sacamos acá. No.